Greenberg fue un investigador mexicano que dedicó gran parte de su vida a estudiar la conciencia, la percepción, el cerebro, la meditación y ciertos fenómenos relacionados con el chamanismo. Su interés principal no era solamente saber cómo funciona el cerebro, sino comprender cómo aparece la experiencia de estar vivos. Es decir, cómo una señal eléctrica, una imagen, un sonido o una emoción se convierten en algo que realmente sentimos y vivimos. Antes de continuar, si este trabajo te parece interesante, síguenos y dale like a la página de Positiva 100. Para Greenberg, la realidad no era simplemente algo que está afuera y que nosotros copiamos con los sentidos. Él planteaba que el cerebro participa activamente en la construcción de lo que llamamos realidad. Cuando una persona ve un árbol, por ejemplo, no entra un árbol dentro del cerebro. Lo que entra es luz, información visual y señales nerviosas. Luego, el cerebro organiza todo eso y produce una experiencia. Estoy viendo un árbol. Por eso, desde esta mirada, percibir no es recibir pasivamente el mundo, sino construir una versión interna de él. Una forma sencilla de entenderlo es imaginar al cerebro como un traductor. El mundo exterior habla en energía, luz, vibraciones, movimiento, presión y señales químicas. El cerebro traduce ese lenguaje invisible en colores, sonidos, formas, olores, sensaciones y emociones. La conciencia sería el espacio donde esa traducción se vuelve experiencia. No es solo información procesada, es información vivida. Uno de los conceptos centrales de Greenberg fue la teoría sintérgica. Esta teoría intentaba explicar cómo la actividad del cerebro se relaciona con una estructura más amplia de la realidad. Según esta idea, el cerebro genera un campo neuronal, producido por la actividad organizada de millones de neuronas. Ese campo no sería una simple suma de impulsos eléctricos, sino una especie de patrón global, como una sinfonía creada por una gran orquesta. Una neurona sola sería como un músico tocando una nota, pero millones de neuronas trabajando juntas serían como una orquesta completa. La conciencia no estaría en una sola nota ni en un solo instrumento, sino en la organización total de la música. De esa manera, Greenberg intentaba explicar que la experiencia consciente surge de una integración compleja, no de una parte aislada del cerebro. También propuso que ese campo neuronal interactúa con una estructura energética del espacio. Para entenderlo, podemos imaginar un lago. Si lanzas una piedra, aparecen ondas. Si lanzas otra piedra, aparecen nuevas ondas. Cuando ambas se cruzan, forman patrones. Greenberg planteaba que algo parecido ocurre entre el cerebro y la realidad. El campo neuronal interactúa con una estructura más profunda, y de esa interacción surge la experiencia consciente. En esta visión, la conciencia no está solamente dentro del cerebro ni completamente fuera de él. Aparece en la relación entre el observador y lo observado. Por eso, el ser humano no sería un espectador pasivo de la realidad, sino un participante activo en la forma en que esa realidad aparece ante su experiencia. Esto también explica por qué dos personas pueden vivir de manera distinta una misma situación. Dos personas pueden mirar el mismo paisaje, pero una sentir paz y otra tristeza. El paisaje exterior puede ser el mismo, pero la experiencia interna cambia según la historia, la memoria, la emoción, la atención y el estado de conciencia de cada persona. Para Greenberg, el observador no es un detalle secundario, forma parte del fenómeno. La atención cumple un papel fundamental. Es como una linterna en una habitación oscura. La habitación puede tener muchos objetos, pero solo vemos aquello que la linterna ilumina. De la misma manera, nuestra conciencia ilumina ciertos aspectos de la realidad y deja otros en sombra. Aquello que atendemos se vuelve más presente en nuestra experiencia. Aquello que no atendemos puede existir, pero no forma parte clara de nuestro mundo interno. Greenberg también estudió el chamanismo y la meditación porque le interesaban los estados de conciencia diferentes al estado ordinario.
No veía estas prácticas solamente como creencias o tradiciones, sino como posibles caminos para observar cómo cambia la percepción humana. En ciertos estados meditativos o chamánicos, la persona puede experimentar la realidad de otra manera, sentir menos separación entre ella y el mundo, o percibir con mayor intensidad su vida interna. Una metáfora útil es imaginar la mente como un cielo. Los pensamientos serían nubes, las emociones serían tormentas y los recuerdos serían vientos. Pero la conciencia sería el cielo donde todo aparece. El error común es creer que somos la tormenta, cuando también podemos aprender a observarla. Desde esta perspectiva, la conciencia no es solamente lo que pensamos o sentimos, sino el espacio donde pensamientos y emociones se manifiestan. La gran pregunta de Greenberg era cómo la materia se convierte en experiencia. Una computadora puede procesar información, una cámara puede captar imágenes y un micrófono puede registrar sonidos, pero eso no significa que tengan una experiencia interna. El ser humano no solo procesa información, también siente, percibe, recuerda, imagina y se pregunta por su propia existencia. Ese misterio fue uno de los centros de su investigación. Dicho de forma simple, Greenberg proponía que no vemos el mundo tal como es en sí mismo, sino como nuestra conciencia puede construirlo. La realidad que experimentamos es el resultado de una interacción entre el cerebro, la percepción, la atención, la memoria, la emoción y una estructura más profunda de la existencia. Podemos imaginar el universo como una partitura inmensa. Cada cerebro sería un instrumento que interpreta una parte de esa partitura. Un animal interpreta el mundo de una manera, un ser humano de otra, y cada persona lo interpreta desde su propia historia. La conciencia sería la música que aparece cuando el instrumento humano interactúa con esa partitura invisible. Por eso, el pensamiento de Jacobo Greenberg no se limita a preguntar cómo funciona el cerebro. Va más allá y pregunta qué es la realidad, qué papel tiene el observador y quién es ese yo que experimenta el mundo. Su propuesta nos invita a mirar la conciencia no como algo simple o automático, sino como uno de los mayores misterios de la existencia humana.